A entrar a leer primero un versículo que está en segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 16 y 17. Y dice así, en el nombre del Señor: Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Eso es un versículo que nos indica a nosotros como cristianos por qué leemos la Biblia. La Biblia es el libro más vendido del mundo y también, claro, por supuesto, el más leído. Es un libro que tiene tantas cosas para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre sea corregido, para que el hombre sea, que tenga todo preparado para buena obra. Yo quiero decir cómo está repartida la Biblia. Yo siento mucho que no están, pero pienso que es bueno que la gente sepa, aunque yo creo que la mayoría o que todos sabemos lo que yo voy a decir, pero es simplemente para recordarlo. La Biblia está repartida, tiene, como todos sabemos, 66 libros. Está compartida en Viejo y Nuevo Testamento. El Viejo Testamento tiene 39 libros repartidos de la siguiente manera. Tiene el Pentateuco, que son 5 libros escritos por Moisés, del Génesis hasta el Apocalipsis. Perdón, hasta Deuteronomio. Hasta Deuteronomio. Ahí tenemos 5 libros bellísimos. Hay que buscarlo y leerlos y prepararse con ellos porque son preciosos. Entonces hay unos 12 libros de historia. Esos 12 libros son desde Josué hasta Esther. Entonces tenemos 5 libros más de poesía. Son del libro de Job hasta Cantar de los Cantares. Son preciosos esos libros, esos poemas. Hay que leerlos y disfrutarlos. De verdad que tienen muchas cosas que enseñar y muchas cosas que nosotros podemos vivirlas. Yo he vivido el libro de Job, me gusta, me encanta. Es un libro que tiene tanta sustancia, tanto contenido, que cuando uno lo lee, pues uno cree que está viviendo el momento. Así que yo veo el libro de Job. Entonces tenemos 4 libros más, que son 4 libros de los profetas mayores. No se dice que son profetas mayores porque son los más viejos de edad, no se está hablando de eso, sino que está repartido así, de esa manera. Entonces son desde Isaías hasta Ezequiel, 4 libros. Entonces ahí tenemos 13 libros más, que son los libros llamados de los profetas menores, que son los libros desde Daniel hasta Malaquías. Estos libros se llaman así y tienen en total lo que hablamos, 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. Pasaron muchos años de un libro al otro, o de una generación a otra. Una generación siempre por lo regular son 40 años. Y entonces pues pasaron muchos años de un libro hasta el otro. Entonces ahora llegamos al Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento se reparte de la siguiente manera. 4 libros de los evangelios. O sea que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O sea, se puede decir entonces que desde Mateo hasta Juan tenemos 4 evangelios, que esos evangelios nos enseñan qué sé yo cuántas cosas, una serie de cosas.
Pero en el Nuevo Testamento también tenemos un libro de historia, que ese libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, ahí usted encuentra todo lo que los apóstoles hicieron, o lo que Dios hizo a través de los apóstoles. Es mejor esa palabra. Por esa razón tenemos que se le llama los Hechos de los Apóstoles. Entonces encontramos 13 cartas consecutivas escritas por el apóstol Pablo, que nadie puede negarlo. Muchos han dicho que el Romano no fue escrito por Pablo, pero bueno, no hay evidencia ninguna, nadie puede probar eso de ninguna manera. Entonces, pues, podemos decir con seguridad y siendo totalmente veraz en lo que decimos, y con seguridad decimos que el apóstol Pablo escribió esos 13 libros que fueron desde Romanos hasta Filemón. Ahí encontramos un libro precioso, un libro grandioso, que es el libro de los Hebreos, que aunque yo sé seguro que lo escribió Pablo, mucha gente no dice eso, y como la Biblia no lo avala, pues tenemos entonces la incógnita de que este libro se puede decir que eso es un libro anónimo. Hay algunos libros anónimos en la Biblia, no solamente ese, otros más. Pero bueno, encontramos que el libro de los Hechos de los Hebreos fue escrito así para ellos. Fue escrito para los hebreos de la dispersión. Esos hebreos estaban dispersos en todo lo que es hoy Turquía, que era para esos años Asia Menor. Estaban dispersos por allí y ellos, el apóstol, para mí el apóstol Pablo le escribía a ellos. Y si leemos con cuidado todo lo que ese libro enseña, nos damos cuenta que sí que fue Pablo y que estaba todavía el templo que hizo Herodes, estaba en pie, no se había destruido. Ese templo fue destruido a los 70 años de la muerte después de la muerte de Cristo. Pero Pablo, cuando escribió ese libro, estaba todavía el templo en pie. Y todo lo que Pablo habla, lo habla en ese libro, lo habla específicamente de la sangre y de esas cosas. Está hablando de los sacrificios que se hacían en el templo. Era un templo hermoso, muy bonito, y si toda la religión se puede basar en ese templo, se podría hacer, porque de verdad era un templo muy bonito. No quiere decir eso que fuera un templo que estuviera cubriendo las cosas que Dios quería, aunque en un tiempo sí, pero después se convirtió en un problema. Entonces encontramos ahí un libro, precioso libro, que es el libro de Santiago. Santiago era hermano de Jesús en la carne, o sea, hermanos carnales, porque Santiago también era hijo de María y José. Y Jesús, vamos a decir como se dice ahora, medio hermano de Jesús, Santiago. Y escribió un libro grandioso, un libro bonito que tiene unos contenidos dignos de tenerlo en consideración. Entonces, encontramos después 2 libros del apóstol Pedro. 2 libros también. Todos esos libros de la Biblia, uno dice que este es bonito y que el otro, pero todos son bonitos, todos son hermosos, tienen la palabra de Dios. Podemos decirlo dogmáticamente que es la palabra de Dios lo que está allí escrito, y fueron inspirados por el Espíritu Santo todos esos hombres para que escribieran la palabra de Dios. Y Pedro escribió 2 libros que son Primera y Segunda de Pedro. Entonces ahí llegamos, después que pasamos al apóstol Pedro, llegamos al apóstol Juan, que escribe 3 cartas pequeñas. Hay una que tiene un solo capítulo. 3 cartas pequeñas, pero también, como he dicho de las otras, con un contenido sin igual. Y en medio de eso encontramos, después de los libros de Juan, de esos 3 libros pequeños, encontramos también el libro de Judas. Judas era también hermano de Jesús, hermano en la carne. Quiero decir antes que no dije
que a Santiago se le llamaba, Hermano eh, mayor. no, se le llamaba Jacobo, era el Ah, mismo Jacobo. sí, sí. Entonces, pues no lo dije cuando estaba hablando de él, pero quiero hacer esa salvedad que, que Santiago es el mismo Jacobo, que fue el primer pastor de la iglesia de Israel, el primer hombre que pastoreó la iglesia en la tierra. Me refiero, porque el pastor es Cristo, pero bueno, estamos hablando como hombre, como persona. Hay pastores y Santiago fue el primer pastor que hubo. Entonces hablábamos de Judas. Judas, no Judas Iscariote, no nos confundamos con eso, sino Judas, el hermano de Jesucristo, el hermano del Señor. Ellos ninguno ponen, por ejemplo, Judas nunca puso, ni Santiago tampoco, el hermano de Cristo, porque se podía ver mal. Entonces era mejor poner siervo de Dios. Entonces eso es lo que ellos hacen, se ponen como siervos de Dios, como hombres, hombres como cualquiera de nosotros. Hombres y mujeres, digamos, que podemos decir hoy, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios. Ahí con el libro de Judas, después del libro de Judas, encontramos uno de los libros más grandes de toda la Biblia. No estoy hablando de su capítulo, capítulo nomás tiene 22, sino grande en el sentido que fue una revelación, y por eso ese libro se conoce como el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis. Entonces es un libro de revelaciones que Dios le revela a Juan en la isla de Pasmo, donde él estaba asiliado, y allí Dios le hace una revelación tremenda, exacta, contundente. Le hace la revelación del libro de Apocalipsis y escribe todo. Y Juan escribía todo lo que el Señor le iba mostrando. Y le dijo, escríbele a tal iglesia, a esta iglesia, a la otra. Y le escribe a las 7 iglesias. Y en esos mensajes de las 7 iglesias, el apóstol Juan pudo escribir grandes cosas. Dentro de ellas, para mí, una de las cosas más bonitas que yo puedo, que a mí me gusta, es que dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Sí. Yo soy el que comienza y el que termina. Nadie está por encima de eso. Jesús, cuando se habla de los siglos, de los siglos, de los siglos, está hablando del fin. Nadie tiene ese poder para llegar hasta ahí. Él es por los siglos de los siglos. Entonces, encontramos en ese libro de Apocalipsis una cosa tremenda, un sentido grandioso. El Nuevo Testamento, entonces tenemos en el Nuevo Testamento unos 27 libros en total. Y 27 y 39, eso da un total de 66 libros. Y es por eso que la Biblia se le puede llamar biblioteca, porque tiene 66 libros. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces uno buscando la Biblia no sabe dónde están las cosas, pero si nos acordamos de esto, podemos decir, está en tal parte, o vamos a buscar en tal libro. Y es muy fácil de ahí en adelante. Es la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Qué buen versículo. Recuérdenlo. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Ese versículo para mí es uno de los más grandes de toda la Biblia. No quiero decir que sea más grande que todo. Estoy diciendo que es uno de los más grandes. Porque para mí el versículo por excelencia, o el capítulo por excelencia, para mí es el Salmo 23, donde dice que Jehová es nuestro pastor. ¿Sabe? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ahí tiene un significado grandísimo de lo que es el pastor de las ovejas. Ahora, tenemos que saber si somos ovejas o no somos ovejas.
Si usted es una oveja, entonces usted es oveja de ese pastor. Si usted es un cabro o una cabra, entonces usted no es oveja. Las ovejas son las que el pastor pastorea y las llama por su nombre. Y ellas los escuchan a la voz de su pastor. Entonces, si usted se siente oveja, usted está seguro o segura que va a oír la voz de su pastor. Ese pastor que nos dice siempre, ven a mí con todas tus cargas, con todos tus problemas, que yo te voy a hacer descansar. Cuando llegamos al Señor, podemos traer cargas infinitas. Yo, por lo menos, me pongo como ejemplo, cuántas cargas traje a Jesucristo. Cuántas cargas traje al Señor. Pero Él me hizo descansar en sus brazos, en su poder. Me hizo descansar porque me llamaba por mi nombre. Él sabe los nombres de cada uno de nosotros. Y ese nombre Él me lo dio y me dio que yo era su hijo y que tenía que hacer su voluntad. No solamente ser su hijo, sino hacer la voluntad de Él. Y por eso es que tenemos que decir a viva voz, yo soy una oveja. Las ovejas son torpes, no se quejan. Las ovejas son mudas. Ni que usted le haga lo que le haga, la oveja no va a gritar ni va a decir nada. Por eso es que a veces nosotros tenemos que cuestionarnos, decirnos, ¿seré yo una oveja? Porque la oveja no anda gritando, la oveja no anda diciendo, la oveja no anda haciendo ciertas cosas. La oveja es un animal totalmente inofensivo, un animal tranquilo. Entonces, usted es oveja, entonces usted es oveja, debe ser así también. Y es que yo quería dejar esta pequeña enseñanza para que algunos, porque yo sé que hay muchos que lo saben, pero que algunos que no lo sabían puedan saber eso, que primero el versículo que leímos, que toda escritura es inspirada por Dios. Toda. Útil. 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 Oiga, y eso es muy importante que lo subrayemos. Toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir. O sea, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, dice aquí esta versión, a mí me gusta la versión Reina Valera, dice, a fin de que el hombre de Dios, pero bueno, si el siervo o el hombre es lo mismo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces recuerda ese versículo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dios me los bendiga y le damos paso al señor Graña. Pero antes de entregarle a Enrique, quiero anunciar algo. Y es que voy a estar fuera del país alrededor de un mes. O sea que no va a salir al aire después de este programa otros hasta el 7 de agosto. El 7 de agosto volvemos con el libro de los Hebreos. Recuérdese que estábamos en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2 del versículo 12 de los Hebreos, y arrancaremos, si Dios nos lo permite, el día 7 con el ya de versículo 3 del capítulo 12 en adelante. Y que Dios me los bendiga. Recuerden, hay mucho contenido ahí en ese canal. Ahí tenemos el estudio de Efesios. Todo ese libro de Efesios lo estudiamos y está ahí. Y también el libro de Tesalonicense. Tenemos muy buen material ahí que si ustedes quieren, pues pueden ver los estudios que no han visto todavía. Y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y el próximo 7 de agosto nos veremos en el nombre del Señor aquí por este canal. Dios les bendiga.